Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este video especial por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La lucha por los derechos de las mujeres ha sido ardua y dura a lo largo de la historia. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer es signo de esta lucha que las mujeres del mundo hacen a diario por ser reconocidas como iguales. En 1975, la ONU formaliza la conmemoración del Día de la Mujer el 8 de marzo. Pero, ¿cómo se llegó a esta conmemoración? A mediados del siglo XIX, en plena expansión de un mundo industrializado, las mujeres comenzaron a alzar cada vez más su voz. Esto desembocó en una lucha por vencer las limitaciones que se tenían en esa época. Ni derecho a voto, ni a manejar sus propias cuentas, ni formación, y con una esperanza de vida mucho menor que la masculina por los partos y los malos tratos. Así es que en 1848, las estadounidenses Elizabeth Stanton y Lucrecia Mott congregan a cientos de personas en la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres en Estados Unidos, manteniendo que todos los hombres y las mujeres son creados iguales, y exigieron derechos civiles, sociales, políticos y religiosos para el colectivo. El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil de Nueva York organizaron una huelga. Ellas luchaban contra los salarios bajos y las inhumanas condiciones laborales. La reacción de la policía fue detener a las manifestantes. 2 años más tarde, estas mujeres crearon su primer sindicato con el fin de protegerse y conseguir ciertos derechos laborales básicos. El 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres se manifestaron por las calles de Nueva York para exigir un recorte del horario laboral, mejores salarios, el derecho al voto y el fin del trabajo infantil. El eslogan que eligieron fue pan y rosas. Esto era porque el pan simbolizaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. El Día Internacional de la Mujer nació de las actividades del movimiento sindical a principios del siglo XX en América del Norte y Europa. En 1910, en Dinamarca, se celebró una conferencia internacional entre organizaciones socialistas del mundo. La conferencia propuso la creación de un Día de la Mujer de carácter internacional. Clara Zetkin, una socialista alemana, planteó la idea de crear un día internacional para conmemorar la huelga de las mujeres de Estados Unidos. Otro punto de partida ocurrió el 25 de marzo de 1911, cuando más de 100 trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes en su mayoría, murieron en un incendio en una fábrica de Nueva York, como consecuencia de las precarias condiciones laborales de las que eran presas. En Colombia también se ha dado una significativa lucha por los derechos de las mujeres. A principios del siglo XX, María Rojas Tejada había estudiado en los Estados Unidos. Regresó a Colombia con el objetivo de promover la educación de la mujer, trayendo consigo un innovador método. Sin embargo, en Colombia le prohibieron enseñar. Fundó un centro cultural femenino que no fue muy bien aceptado. Sin embargo, siguió luchando hasta que en 1916 y 1918 publicó la revista Femeninas sobre los derechos de la mujer. En 1920 se realizó la primera huelga de obreras de Colombia. Fue en la empresa Fabricato, en una fábrica de tejidos de Bello, Antioquia, iniciada el 14 de febrero. Fue dirigida y negociada por la obrera Betsabe Espinal. Fue una huelga realizada sin contar con el apoyo de sus compañeros. Betsabe firmó la negociación con un aumento del 40% de los salarios y un acuerdo de 9 horas y 50 minutos de jornada laboral, el suministro de alpargatas y la cesación del acoso sexual por parte de sus jefes. En los años 20 destacó la líder socialista María Cano, quien rompió con la imagen del papel tradicional y subordinado de la mujer en la sociedad colombiana. Encabezó jornadas históricas en defensa de las libertades políticas y los derechos civiles y se convirtió en un símbolo de la organización de las trabajadoras. También una artista, Débora Arango, desafió el mandato patriarcal tanto en su vida como en su pintura, especialmente comprometida con la política y la sociedad. En 1928, la escritora, artista y educadora Georgina Fletcher defendió en la prensa junto al periodista liberal Baldomero Sanín Cano el proyecto de ley sobre los derechos de la mujer colombiana. Durante la etapa entre 1930 y 1943, se construyen los primeros espacios de conciencia colectiva en relación a la lucha por los derechos de las mujeres. Entre las primeras demandas, la reclamación de la independencia económica dentro del matrimonio, del derecho a administrar bienes, el derecho al acceso a la educación y a los cargos públicos. Entre las mujeres que destacan en este periodo están Ofelia Uribe, Clotilde García y Georgina Fletcher. En 1932 se obtuvo el primer reconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho mediante la Ley 28.
Las colombianas tienen derecho a votar desde 1954. El derecho al voto fue otorgado por el presidente Gustavo Rojas Pinilla tras años de lucha de las mujeres desde la década de 1930 para adquirir la ciudadanía plena. Entre las mujeres que lucharon por el derecho al voto se encuentran Esmeralda Arboleda, Josefina Valencia y Ofelia Uribe. Antes de 1933, a las mujeres en Colombia solo se les permitía estudiar el bachillerato. En 1933 se permitió a las mujeres entrar a la educación superior. La Universidad Nacional de Colombia, de propiedad estatal, fue la primera institución de educación superior en permitir estudiantes femeninas. Gabriela Peláez, quien fue admitida como estudiante en 1936 y se graduó como abogada, se convirtió en la primera mujer en graduarse de una universidad en Colombia. Estos datos nos muestran cómo la lucha por los derechos de la mujer ha estado presente en muchos momentos de la historia. La lucha hoy día sigue. Es necesario educar a las nuevas generaciones en el respeto y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, en el respeto de los derechos y la lucha por las mismas oportunidades para unas y otros. Es importante que el Día de la Mujer siga siendo esa conmemoración de una lucha incansable por alcanzar los derechos de las mujeres en un mundo en el que se necesita que todos seamos tratados como iguales. En este mes en donde recordamos las luchas de las mujeres por la igualdad de derechos, queremos hacer un homenaje a algunas de ellas que han aportado al crecimiento científico de la humanidad. Primero, Caroline Herschel, 1750-1848, Inglaterra. Astrónoma. Trabajó con su hermano que era el astrónomo personal del rey de Inglaterra. Fue la primera mujer en descubrir un cometa, la primera cuyo trabajo fue publicado por la Royal Society y la primera británica en obtener un salario por realizar trabajo científico. 2. Ada Lovelace, 1815-1852. Considerada la primera programadora de la historia, inició el sistema informático que conocemos en la actualidad. Trabajó con Charles Babbage en la calculadora denominada máquina analítica. En sus notas se encontró el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. 3. Marie Curie, 1867-1934, Polonia. Pionera en el estudio de la radiación. En su investigación descubrió el radio y el polonio. Fue la primera mujer en recibir un premio Nobel de Física en 1903 y en 1911 recibió un premio Nobel de Química, convirtiéndose en la primera persona en recibir 2 premios Nobel en diferentes categorías. 4. Lise Meitner, 1878-1968, Suecia. Trabajó con Otto Hahn en el estudio de elementos radiactivos, calculó la energía liberada en la fisión nuclear y acuñó dicho término. Otto Hahn ganó un premio Nobel por este descubrimiento, mientras que Lise Meitner no fue tomada en consideración por el Comité del Nobel. 5. Rosalind Franklin, 1920-1958, Londres. Doctora en química. Trabajó en el laboratorio de King's College, donde logró hacer una fotografía de la doble hélice del ADN. Otros investigadores del mismo laboratorio publicaron el descubrimiento en la revista Nature. Y en 1962 recibieron el premio Nobel, aunque Rosalind había fallecido 4 años antes a causa de un cáncer de ovario. 6. Margarita Salas, 1838-2019, España. Doctora en biología, centró sus investigaciones en el campo de la biología molecular. Una de sus principales contribuciones a la ciencia fue el descubrimiento del ADN polimerasa, que es el responsable de la replicación del ADN. 7. Elizabeth Blackburn, 1948, Australia. Doctora en biología molecular, ganó un premio Nobel de Medicina en 2009 por descubrir la telomerasa. Es una enzima que alarga los telómeros e influyen directamente en la vida de las células. Sus investigaciones contribuyen al estudio de terapias contra el cáncer. 8. Flora de Paulo, 1952, España. Doctora especializada en biología molecular, centró su investigación en procesos de proliferación, diferenciación, competición y muerte de las células. Ha combinado su labor científica con la lucha por el reconocimiento del trabajo de las mujeres en la ciencia a través de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. 9. Astrid Rubiano, Colombia. Doctora en Ingeniería Mecatrónica, autora de 18 patentes concedidas en Colombia, Francia, Estados Unidos, entre otros. Obtuvo el premio al Inventor Colombiano 2013. Su investigación está orientada a desarrollar un sistema de exploración gástrica basado en cápsulas robóticas flexibles cooperantes. 10. Diana Trujillo, Colombia. Ingeniera aeroespacial, líder de la misión Curiosity de la NASA, lidera el equipo de ingenieros a cargo del brazo robótico del rover Perseverance. En 2020 fue directora de vuelo de la misión Perseverance y en febrero del 2021 fue una de las encargadas de relatar el aterrizaje de la nave en Marte.
Las mujeres, únicas, determinadas, empoderadas e inteligentes, han sabido marcar la historia desde las diferentes áreas del conocimiento. Hoy recordaremos y le rendiremos un homenaje a algunas de las mujeres que, desde el arte, han representado su realidad y la reivindicación de sus derechos. Berthe Morisot, 1841-1895. Pintora francesa, la primera mujer en unirse al movimiento impresionista. Su obra, Detrás del desayuno, batió todos los récords de las subastas de la famosa casa de apuestas londinense Christie's, subastado por la cantidad de 11 millones de dólares. Frida Kahlo, 1907-1954. Pintora mexicana. Combina en su obra de una manera muy personal el surrealismo, el estilo naif y el folclórico. Aunque su obra fue admirada por varios artistas de la época, fue después de su muerte cuando sus trabajos lograron una mayor trascendencia. Esther Ferrer, 1937, artista interdisciplinar española, con una obra centrada en el arte de la performance y considerada como una de las mejores artistas españolas de su generación. En 2008 se le concedió el Premio Nacional de Artes Plásticas de España y en 2014 el Premio Velázquez de Artes Plásticas. Zaha Hadid, 1950-2016, arquitecta anglo-iraquí. Gran parte de su trabajo fue de carácter conceptual. Recibió premios tan destacados como el Mies van der Rohe en 2003, el Premio Pritzker en 2004, fue la primera mujer que lo consiguió, y el Premium Imperiale en 2009. Ana Mendieta, 1948-1985, cubana exiliada en Estados Unidos, reconocida dentro del arte contemporáneo. Su obra está dedicada a desarrollar movimientos como la performance y el body art. A través de su cuerpo representó y creó obras con las que mostró su personalidad luchadora, reivindicativa y provocadora con un enfoque eminentemente feminista. Yayoi Kusama, 1929, artista y escritora japonesa. En 1957 se instaló en Nueva York. Es precursora de los movimientos del arte pop, minimalismo y arte feminista. Sus obras son mundialmente cotizadas. En 2008, una de sus obras fue vendida por $5.1 millones. Paz Errázuriz, 1944. Fotógrafa chilena. Bajo la dictadura liderada por Pinochet e ignorando las leyes que restringían el acceso de las mujeres a algunas áreas, ingresó a burdeles, hospitales psiquiátricos, circos y clubes de boxeo, donde tomó fotografías que exponían la opresión que enfrentaban. Laurie Anderson, 1947. Cantante, violinista, poetisa, dibujante, compositora, directora de cine y artista experimental de performance estadounidense. Su obra se extiende por el arte del performance. Es pionera de la música electrónica. Ha inventado el violín de arco de cinta y el traje con sensores que disparan diversos sonidos de batería electrónica. Débora Arango. Marcó la historia de la pintura en Colombia. Fue la primera en pintar desnudos femeninos que le originaron la excomunión y el rechazo social. Abordó temas sociales y políticos con gran crudeza en sus óleos y acuarelas. Petrona Martínez, cantante afrocolombiana, embajadora de la música autóctona y folclórica de la costa caribe de Colombia. Ha sido nominada en 2 oportunidades a los premios Grammy por Mejor Álbum de Música Latina. Piedad Bonet, poeta, novelista, dramaturga y crítica literaria colombiana. Sus obras más representativas son Nadie en casa, El hilo de los días y Explicaciones no pedidas. Recibió el Premio Nacional de Poesía, el Premio Casa de América de Poesía Americana en Madrid y es considerada embajadora de la poesía de Colombia. Ángela Becerra, escritora colombiana considerada como la creadora del idealismo mágico. Es una de las autoras más leídas de Latinoamérica después de Gabriel García Márquez. Entre sus libros más reconocidos está la novela de los amores negados y el poemario Alma abierta. Sus obras han sido publicadas en más de 50 países y traducidas a más de 20 idiomas. Olga de Amaral es de las más destacadas en las artes textiles. Sus obras son inspiradas en texturas precolombinas, cestería india, artefactos de oro, un poco de matemáticas y de geometría. Fundó y es la directora del Departamento de Textiles de la Universidad de los Andes de Bogotá. Recordemos a algunas de las filósofas más influyentes de la historia. Philippa Foot, 1920-2010, Reino Unido. Considerada la fundadora de la ética de las virtudes contemporánea, corriente creada originalmente por Platón. Gracias a su crítica del no cognitivismo, muchos filósofos de todo el mundo tomaron sus ideas para desarrollarla. Carol Gilligan, 1936, Estados Unidos. Feminista, filósofa y psicóloga. Su obra más popular es Una voz diferente, un análisis de las diferencias entre los roles morales de género de niños y
niñas. Es una de las influencias del feminismo pacifista que se centra en la acción no violenta. Ayn Rand, 1905-1982, Rusia. Conocida por sus obras filosóficas y de ficción, defendió el modelo del objetivismo. También se apoyaba en el egoísmo racional y en el liberalismo económico. Rechazaba el socialismo y el altruismo porque, según ella, estas doctrinas no permiten a las personas elegir cómo vivir. Edith Stein, 1891-1942, Alemania. Religiosa carmelita que vivió en territorio polaco durante la Alemania nazi. Fue profesora en la Universidad de Breslavia y en su tesis sostenía que el ser humano tiene un problema de empatía y conciencia. Murió asesinada en el campo de exterminio nazi de Auschwitz. María Zambrano, 1904-1991, España. Intelectual, filósofa y ensayista española. Su obra estuvo entre el compromiso cívico y el pensamiento poético. Participó activamente en movimientos con ideas republicanas contra la desigualdad y a favor de la libertad. Hiparquía de Maronea, 360 a 280 a.C. Fue autora de 3 libros y militaba en la peculiar escuela cínica fundada por Antístenes. Consiguió colarse en las reuniones y banquetes que organizaban los filósofos de su época. Cuando murió, la escuela declaró esa fecha como el día de la incorporación de la mujer al mundo de la filosofía cínica. Olympe de Gouges, 1748-1793, Francia. Olympe de Gouges fue el seudónimo utilizado por Marie Gouges, escritora, dramaturga, panfletista, filósofa política y feminista, la autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Fue abolicionista y murió en la guillotina por defender a los girondinos. Simone de Beauvoir, 1908-1986, Francia. Escritora, profesora y filósofa, defensora de los derechos humanos y de la mujer. Sus obras se enmarcan en la corriente filosófica del existencialismo y su obra El segundo sexo se considera fundamental en la historia del feminismo. Sophie de Grouchy, 1764-1822, Francia. Asistía a escondidas a las clases que recibía su hermano pequeño y así aprendió a hablar varias lenguas. Publicó su más famosa obra Cartas a la simpatía, que acompañó a su traducción al francés de la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Mary Wollstonecraft, 1759-1797, Inglaterra. En su obra Vindicación de los derechos de la mujer, argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación. Con esta obra estableció las bases del feminismo moderno. Hannah Arendt, 1906-1975, Alemania. Fue una de las personalidades más influyentes del siglo XX. Trabajó como periodista y maestra de escuela superior y publicó obras importantes sobre filosofía política, donde defendía el concepto de pluralismo en la política. María Lugones, filósofa, feminista, investigadora, profesora y activista argentina. Lugones teorizó sobre varias formas de resistencia contra opresiones múltiples. Graciela Hierro, mexicana, filósofa especializada en ética. Introdujo la filosofía feminista en México. Desarrolló el concepto de género a través de un estudio histórico y filosófico, institucionalizando el feminismo en la academia. María Luisa Femenías, filósofa feminista, pionera en los estudios de género en Argentina. Ha trabajado la noción de sujeto e identidad, centrándose en cuestiones de multiculturalidad, exclusión y conocimiento, situado además sobre la violencia contra las mujeres en América Latina. Carolina Castro, Argentina. Es la primera mujer en alcanzar un cargo directivo en la Unión Industrial Argentina en sus 130 años de historia. Su activismo ha contribuido a impulsar la agenda de igualdad de género en todos los partidos políticos. Evelina Cabrera, Argentina. Es una de las primeras entrenadoras de fútbol en Argentina. Fundó la Asociación Argentina de Fútbol Femenino. Formó varios equipos, entre ellos uno para mujeres ciegas. Capacitó a presas y ayudó a mujeres y niñas vulnerables a través del deporte y la educación. Nemonte Nenquimo, Ecuador. Indígena guaraní, defensora de su territorio ancestral, su cultura y su forma de vida en la selva amazónica. Es cofundadora de la organización Seibo Alliance. Es la primera mujer presidenta de la organización guaraní de la provincia de Pastaza. Yvonne Aki Sawyer, Sierra Leona. Alcaldesa de la capital de su país. Es conocida por su plan a 3 años Transform Freetown. Abarca desde la degradación ambiental y el cambio climático hasta la creación de puestos de trabajo para reducir el desempleo juvenil. Uba Ali, Somalia. Educadora, cofundadora de Solace for Somaliland Girls, fundación comprometida con la erradicación de todas las formas de mutilación genital femenina a través de la educación y el empoderamiento. También defiende los derechos de los trabajadores migrantes en el Líbano. Nadine Asraf, Egipto, estudiante de filosofía que cree en las redes sociales como una herramienta para el cambio, fundadora de Assault Police, una cuenta de Instagram donde las mujeres de Egipto pueden compartir sus historias de acoso sexual. Agnes Shaw, Hong Kong,
activista de 23 años a favor de la democracia en Hong Kong. Fue figura clave durante la Revolución de los Paraguas de 2014. Ha estado activa en política desde los 15 años. Sus partidarios le han dado el sobrenombre de Mulan. Ilwat Elman, Somalia. Es una joven líder involucrada en el proceso de paz de Somalia y una autoridad mundial en mediar en conflictos y reconciliar a las comunidades. Con 20 años cofundó el primer centro de ayuda a las mujeres violadas. Manasi Joshi, India. Ingeniera, atleta. En 2020 fue campeona mundial de bádminton paralímpico. La Federación Mundial de Bádminton la clasificó como la número 2 del mundo y la revista Time la nombró como defensora de los derechos de las personas con discapacidad en la India. Salsabila Khairunisa, Indonesia, estudiante de 17 años. A los 15 años conoció el movimiento dirigido por jóvenes Jaga Rimba. La organización lucha por la preservación de los bosques y por los derechos de la comunidad indígena en Quinipán, uno de los últimos bosques tropicales de Kalimantan. Hace algunos años apareció el término de feminismo y empezaron a existir una serie de movimientos que fueron tomando relevancia en muchos contextos y en algunos de ellos de forma negativa. Pero ¿sabemos realmente lo que es el feminismo? Aunque muchos lo crean, el feminismo no es odiar a los hombres ni querer la supremacía de las mujeres. No es una moda, es mucho más que eso. El diccionario lo define como el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, así como el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes de los derechos de la mujer. El feminismo no busca la superioridad de la mujer respecto al hombre, sino que es la ideología que defiende la igualdad en aspectos sociales, culturales y económicos entre ambos géneros. Este movimiento se remonta a mediados del siglo XIX con la redacción del primer manifiesto feminista escrito por Olympe de Gouges, Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Desde entonces, la influencia del feminismo ha conseguido promover derechos de las mujeres, incluidos el derecho a votar, a ocupar cargos públicos, a trabajar, a ganar el mismo salario, a poseer propiedades, a recibir educación, a firmar contratos, a tener los mismos derechos dentro del matrimonio y licencias por maternidad, entre otros. Las feministas también han trabajado para asegurar derechos reproductivos e integración social y para proteger a las mujeres y a las niñas de la violación, el acoso sexual y la violencia doméstica. Los cambios en las normas sobre las vestimentas y las actividades aceptables para las mujeres a menudo han sido parte de los movimientos feministas. En Colombia todo comenzó alrededor del año 1920 y a partir de ahí surgieron diferentes acontecimientos claves para el feminismo colombiano. Entre las fechas más importantes encontramos las siguientes. 1920 a 1954. Las sufragistas colombianas emprendieron diversas iniciativas en el Congreso y de alta diplomacia. 1929. Se comienza la publicación en Medellín de la revista Letras y Encajes. 1930 a 1944. En este periodo la lucha fue por el derecho de las mujeres a administrar sus bienes, Ley 28 de 1932, por su independencia económica dentro del matrimonio, por el acceso a la educación y a cargos públicos, entre otros. 1930 a 1959. Surgió en Colombia un movimiento de mujeres defensoras de los derechos civiles y políticos. 1933. Mediante el decreto 1874 de 1933 se concedió el derecho a las mujeres de estudiar el bachillerato en igualdad de condiciones a los hombres. 1938-1942. En Tunja existió el programa de radio La Hora Feminista, dirigido por Ofelia Uribe de Acosta. 1942. El diario El Radical le dio cabida a la página femenina. 1944-1948. Las mujeres presionaron desde las barras del Congreso para reclamar su participación en la vida política. 1948. Se ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos Políticos de la Mujer aprobada por las Naciones Unidas. 1948. En la 9ª Conferencia Interamericana celebrada en Bogotá se constituyó la Organización de Estados Americanos OEA y se aprobó el Estatuto Orgánico de la Comisión Interamericana de las Mujeres CIM. 1954. El 25 de agosto, mediante el acto legislativo número 3, se aprobó la Ley del Sufragio Femenino en la Asamblea Nacional Constituyente y fue ratificada en 1957 con la Ley del Voto en el plebiscito convocado por el Frente Nacional. 1972. Nació en Cali el grupo de teatro La Máscara como un espacio en donde las mujeres pudieran expresar sus maneras de pensar. 1977. Se creó el Centro de Estudios de Investigación sobre la Mujer en Medellín para promover investigaciones sobre
sobre los problemas de las mujeres colombianas. También se llevó a cabo el Foro Nacional Femenino convocado por el presidente Alfonso López Miquelsen, cuyo tema central era la mujer y el trabajo. En este mismo año se realizó el primer encuentro continental sobre la mujer y el trabajo convocado por la Unión de Ciudadanos de Colombia. En 1979 el colectivo de mujeres de Bogotá presentó una ponencia sobre los derechos de la mujer colombiana en el Foro Nacional sobre Derechos Humanos. En este mismo año se aprueba la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, un importante tratado liderado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 1981 se llevó a cabo el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que tuvo lugar en Bogotá el 25 de noviembre como día de protesta contra la violencia hacia las mujeres. En 1982, el 8 de marzo, se inaugura la Casa de la Mujer. En 1990 se conformó la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, formalizada mediante el decreto 1878. Actualmente el feminismo está fuertemente influenciado por las redes sociales, logrando un acercamiento y acogida por parte de los ciudadanos. Un ejemplo de esto es la masiva convocatoria a la marcha surgida en 2015 en Argentina, numeral Ni Una Menos, que buscaba oponerse a la violencia contra la mujer y su consecuencia más grave y visible, el feminicidio, movimiento que se extendió por varios países de Latinoamérica, Europa y Rusia. Hoy es necesario que todos sigamos luchando juntos por la reivindicación de los derechos de las mujeres y por el reconocimiento de la igualdad entre ambos géneros. Bien, hasta aquí el video de esta semana. Esperamos que sirva para la reflexión y para seguir con la reivindicación de los derechos de las mujeres. Hasta la semana que viene.